el maestro Miguel Ángel Elorza Flores. Compañeros, creo que nos encontramos en un momento, podríamos decir, afortunado, porque estamos viviendo un espacio muy creativo en donde hemos escuchado las aportaciones de los profesores que en la práctica están construyendo la propuesta de evaluación alternativa, de evaluación crítica. Sin embargo, también es importante reconocer y reiterar que estamos en un momento histórico muy difícil, que la sección 22 también está viviendo un momento crítico. Y yo quisiera iniciar mi participación recordando al compañero Carlos René Román Salazar, que también participó en la construcción de Peteo y que fue desaparecido y que el mes de marzo cumple 5 años de su desaparición. También creo que tenemos que tener presente que tenemos 4 compañeros detenidos injustamente que fueron torturados y que el gobierno federal y estatal continúan, aún ya presos, continúan torturándolos, que se oponen a que los compañeros lleven su proceso aquí en el estado de Oaxaca. Tenemos también muchos compañeros, algunos, no sé, yo no tengo el dato de precisión, pero se habla de 5,000 compañeros que no han recibido los pagos. Entonces también tenemos que pensar que se está viviendo un momento muy difícil y que pues tendríamos que recuperar también este espacio para la reconstrucción de la resistencia desde los centros de trabajo. O sea, los profesores, además de estar construyendo una propuesta de educación alternativa, tendríamos que estar construyendo procesos de resistencia desde los centros de trabajo para la defensa del empleo, para la defensa del salario y para la defensa de los propios centros de trabajo. Pues bien, compañeros, empiezo mi participación en torno al foro. Considero que la evaluación, además de construir juicios sobre algo o alguien, busca conocer para corregir, es decir, para mejorar. Si la evaluación es para corregir y mejorar, entonces el problema que nos planteamos es qué significa mejorar. Porque todos decimos, evaluamos para mejorar, pero bueno, ¿qué significa mejorar para nosotros? ¿Cómo estamos viendo? Actualmente la evaluación prioriza el examen. ¿Qué tan importante es el examen? Yo hago esa pregunta, es una pregunta que se siguieron haciendo en las exposiciones. ¿Qué tan importante es el examen? ¿Cuáles son las posibilidades del examen? ¿Es para conocer, para corregir o para mejorar? ¿Acaso no se puede mejorar sin exámenes? Es otra pregunta. ¿Acaso no se puede mejorar sin exámenes? El INE, el Instituto Nacional de Evaluación, la Secretaría de Educación Pública no creen que se pueda mejorar sin exámenes. Yo planteo a ustedes, ¿no podría ser el diálogo y el reconocimiento otra de las vías para el mejoramiento y la autorregulación? O sea, no pueden ser espacios como estos en donde de manera franca nosotros platiquemos lo que estamos haciendo y a través de esos espacios nosotros vayamos encontrando a través del diálogo, a través de escuchar al otro, las vías para ir mejorando nuestro trabajo, a través del diálogo con los padres de familia y preguntarle a los padres de familia qué es lo que quieren y qué es lo que esperan de la educación. Cuando pensamos construir una propuesta educativa, por supuesto, es importante pensar sobre la manera en que vamos a evaluar, la manera en que se tiene que concebir la evaluación. Compañeros, yo creo que hoy es importante, esto lo comentábamos con Hugo Aboites, que se tiene que resignificar la evaluación
a la luz de la experiencia, es decir, y es lo que se está haciendo a partir de la propuesta de educación alternativa, revisar y reorientar las prácticas evaluativas. Yo, en lo particular, no creo que haya una teoría de la evaluación. Creo que existen racionalizaciones que se intenta categorizar, pero en lo particular no creo que haya una teoría de la evaluación. Por la forma en la que se ha tratado el objeto de estudio, no alcanza para construir una teoría de la evaluación, o sea, no está construida, pero no por eso no quiere decir que no se pueda construir. La evaluación, por eso no puede ser una teoría todavía. La evaluación ha servido para clasificar, para seleccionar y para eliminar, sobre todo esto último, para eliminar. La experiencia que hoy tenemos de la evaluación es dramática, cuando las máximas autoridades del país ponen en el centro del proceso educativo a la evaluación, pero no buscan evaluar, sino pretenden imponer un modelo de evaluación que violenta la libertad de los estudiantes y los derechos laborales y profesionales de los profesores, en la que se priorizan los instrumentos en vez de los sujetos. Y en esta propuesta los actores son vistos como objetos y no como sujetos. Esta imposición del Estado para su modelo de evaluación ha llevado a los niveles más burdos de represión, que van desde golpear, encarcelar, despedir a los profesores que no aceptan el modelo, y el Estado ha tenido que valirse del ejército y las policías para imponer este modelo de evaluación, generándose una experiencia sin precedentes a la que hoy los profesores estamos ejerciendo resistencia a través de las actividades políticas, pero también a través de la búsqueda permanente de alternativas. La evaluación, para que tenga efecto, tiene que ser colectiva, pero no puede hacerse sobre los intereses del colectivo. Es decir, la evaluación no puede estar sobre los colectivos, sino son los colectivos los que tienen que usar la evaluación para la autorregulación, el mejoramiento de sus propios procesos. Tampoco la evaluación puede estar encima de la crítica. La crítica es la que debe de orientar la evaluación. La evaluación, como la plantea el gobierno, no reconoce al colectivo, porque no reconoce al sujeto. Como ya mencionamos, ven los actores objetos, no sujetos. La propuesta de evaluación del Estado tampoco reconoce la crítica. La evaluación, insisto, no puede estar por encima de la crítica, es decir, del pensamiento crítico. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer quienes vamos a evaluar es cuestionar a la evaluación, cuestionar a la parte del proceso educativo, cuestionar lo que estamos haciendo y lo que queremos, y de ahí irán surgiendo las propuestas de la evaluación. Los argumentos que dan sustento a la evaluación tradicional a la que el Estado pretende imponer, en la práctica han resultado una falacia, y en lo humano resulta una perversión. La educación que nosotros llevamos punitiva es punitiva porque es perversa. Sí. Y las prácticas evaluativas, históricamente en el marco de la llamada evaluación de calidad, se convierten a la escuela en un poderoso instrumento de represión y en un arbitrario cultural exacerbado. Pues bien, compañeros, para esto ha servido la evaluación, y esto es lo que plantea la evaluación del Estado. Si regresamos a la idea que se evalúa para mejorar, incluso cuando estamos diciendo mejorar, la SED propone elaborar un plan de mejora, y muchos maestros decimos, vamos con el plan de mejora, nos convence la idea de mejorar. El sistema cree, sin embargo, que el mejoramiento significa garantizar la reproducción
O sea, mejorar la calidad de la educación significa reproducir con mayor eficiencia, que cumpla la educación las funciones que ha venido queriendo reproducir la mano de obra que requiere capital, reproducir la ideología dominante, dar la apariencia de la movilidad social, pero sobre todo promover el consumo, porque es una de las funciones más importantes que en la sociedad neoliberal plantea, se le asigna a la escuela, el promover el consumo. Los maestros entonces, además de reproducir la ideología, promovemos el consumo. Para el sistema, el mejoramiento significa el sometimiento del profesor. Que el profesor obligue al estudiante a repetir lo que él dice, que lo obligue a contestar exámenes, que lo obligue a pensar que las preguntas solo tienen una respuesta. En el examen, compañeros, en los exámenes que están aplicando, en los de Ceneval, cualquiera de las pruebas, todas las preguntas tienen una respuesta. En la vida cotidiana, en la vida diaria, todas las preguntas tienen más de una respuesta. O sea, meternos a la lógica del examen significa reducir la realidad. Reducir la realidad a un sistema que está totalmente fuera de la realidad. Es la matriz. Ahí está el problema. El problema de la evaluación no es un problema técnico, es un problema ético, filosófico y epistemológico, que tiene que ver con una concepción del mundo y de la vida. Es decir, como decimos, o como se dice en los pueblos originales, una cosmovisión. Pensar de otra manera nos lleva no solo a recontextualizar la educación, la evaluación, sino también tenemos que recontextualizar la evaluación, o una evaluación crítica, tenemos que recontextualizar la educación e incluso la vida. En los pueblos antiguos de América, algunas culturas orientaban a sus jóvenes de la siguiente manera, cito: hijo mío, has salido de tu madre como el pollo del huevo, y creciendo como en él te preparas para volar en el mundo, sin que nos sea dado saber cuánto tiempo nos concederá el cielo, goce de la piedra preciosa que aquí poseemos. Pero sea lo que fuere, procura vivir rectamente. Reverencia, decían los pueblos originales, y saluda a los mayores, y nunca les des señales de desprecio, no estés mudo para con los pobres y atribulados, antes bien, date prisa a consolarlo con buenas palabras. Honra especialmente a tus padres y a quienes debes obediencia, temor y servicio. Guárdate de imitar el ejemplo de los malos hijos. Esto será solo una de las pretensiones de la educación de los pueblos originales. Por supuesto que hay mucho más de esto. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo puede ponerse esto en números, como lo pretende el INEGI? ¿Cómo puede ponerse esto en porcentaje? ¿Sí? Y en ese sentido, uno de los grandes errores de la evaluación es pensar que todo se puede sistematizar, que todo se puede poner en números y gráficas. Grande es la soberbia de quienes evalúan. Piensan que lo saben todo y que por lo tanto pueden ver a las personas como objetos. Deciden quienes evalúan quién es apto y quién no es apto, quién es idóneo y quién no es idóneo. Deciden si ingresan a una escuela los que evalúan a través de los exámenes de selección, y deciden quién no ingresa a la escuela. Es decir, están decidiendo sobre la vida de los propios sujetos, están decidiendo el destino. Deciden si merece o no merece el empleo. Esa es la función que ha venido jugando la evaluación. En este sentido, lo que ha venido haciendo la educación alternativa es sacar los enfoques climatísticos de la educación.
abandonar esa ansia modernizadora de uniformar, como decía Habermas. Hoy la sociedad construye un macrosujeto colectivo, uniformista. Sí, la educación no tiene que uniformizar, sino por el contrario, procurar el desarrollo personal. Eso significa diversificar. La educación propicia precisamente la diversidad, y la diversidad tiene su sustento en el pensamiento. Como decía al principio, como he mencionado, la evaluación no puede estar por encima de la crítica, pero tampoco se trata de agregarle un adjetivo. Por ejemplo, decimos la evaluación que yo estoy haciendo es una evaluación crítica, y no porque decimos, le agregamos el adjetivo crítica, pues ya es crítica. O la evaluación alternativa y le agregamos el adjetivo de alternativa y ya somos alternativos. Adjetivarla. Ahora evalúo críticamente, decimos a otros. Ya resolví el problema. No es un problema semántico, tampoco es un problema técnico, es mucho más que eso. Se trata de una propuesta que trastoque la lógica coercitiva, o sea, la lógica del castigo, la lógica punitiva, que la perversión desaparezca. Si la evaluación ha clasificado, ha dividido, ahora se trata de que integre, de que una. Y si la evaluación se va a tratar de que haga al sujeto cada vez contribuya a hacerlo más productivo, más libre, más feliz. En una de las exposiciones que presentamos el día de ayer, voy a entrarle al tema de lo que nosotros observamos. Ayer las compañeras de educación especial planteaban que la evaluación no solo se realiza en la escuela, sino también en las casas de los alumnos. Esto me parece muy importante porque resignifica el espacio escolar. Es decir, si la educación trasciende a la escuela, a la familia, a la comunidad, y en estos espacios es donde se hace presente el aprendizaje, entonces es ahí donde nosotros tendríamos que estar valorando los resultados del trabajo que tanto nosotros como los padres de familia como los alumnos estamos haciendo. El INE, el Instituto Nacional de Evaluación, por supuesto, no cree en esto. Sí, ellos se limitan a lo que ellos llaman evidencias, que en el mayor de los casos son artificiales, porque hasta te dice cómo elaborarlas, cómo presentarlas, y terminan siendo un proceso de simulación. Él cree en el examen en donde se reduce el conocimiento a las respuestas únicas. En este contexto de la evaluación, el espacio tiene que ser reconstruido cuando estamos planteando una evaluación crítica. De la misma manera que el concepto de tiempo tiene que ser reconstruido. Las compañeras planteaban no solo evaluamos durante el año escolar, la evaluación individual trasciende el año escolar. Por eso es que se tiene que redefinir la evaluación crítica, tiene que redefinir el concepto de tiempo y espacio. Sí, es decir, los aprendizajes no se limitan a determinados calendarios ni a determinadas geografías. Corresponden a distintos calendarios y distintas geografías. De ahí que recuperamos las herramientas para construir la educación crítica. Como se me acaba el tiempo, tengo que concluir. El día de ayer, cuando yo estaba participando en el evento, no tenía muy claro qué tendría que ser la evaluación crítica. Pero a partir de las exposiciones que hacen los compañeros, a partir del trabajo de la experiencia, voy identificando cómo se van apareciendo las herramientas lógicas que tienen que ver con la especificación del tiempo, del espacio, de los calendarios. Tiene que ver con la flexibilización del propio currículo. ¿Sí? El pensamiento crítico, entonces, implica la reflexión, pero también la construcción de propuestas, su desarrollo, es decir, la acción y nuevamente la reflexión. Por eso es a través de las prácticas alternativas y emancipadoras que iremos construyendo las herramientas lógicas que permitan orientar
la evaluación. Algunos otros comentarios que pude escuchar, a Hugo le conmovió mucho la participación creativa de los profesores de la escuela primaria. Los profesores de la escuela primaria con la participación de padres de familia no fueron ellos los que cuestionaron, no fueron los maestros los que cuestionaron a los alumnos, invirtieron el orden, es decir, fueron los alumnos los que se tocaron a los maestros. La evaluación alternativa, la evaluación crítica, tiene que invertir el orden de las relaciones. También eso tenemos que aprender y esa es una de las herramientas que estamos. También plantean los compañeros el día de ayer la construcción de compromisos entre los padres que favorezcan la educación educativa. Es decir, la heteroevaluación no significa que todos evalúen, sino la heteroevaluación significa también la asunción de compromisos, que asuman compromisos para mejorar en función de lo que en consenso se considere como mejoramiento, lo que se ve desde la perspectiva de los pueblos originales. Y la evaluación no es un mero concepto, sino la autoevaluación, perdón, no es un mero concepto, sino se plantea como autorreguladora de los propios procesos. De esta forma, compañeros, nosotros estamos viendo cómo la propuesta alternativa de evaluación, la otra evaluación, se construye desde la crítica, pero también se construye desde la experiencia. Se construye a través de los proyectos y las propuestas críticas y emancipatorias. Y los invito a que sigamos en esa manera. Muchas gracias, compañeros.